Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Confirman en Cuba 786 nuevos casos positivos de COVID-19, la cifra más alta de contagios desde el inicio de la pandemia. Autorizan investigación contra el ministro de Salud de Brasil por deficiente respuesta a la crisis sanitaria. Y ganan Santiago de Cuba e Industriales en la primera jornada de los playoffs de la pelota cubana. Al cierre del día de ayer, Cuba marcó el mayor pico de casos confirmados con la COVID-19. La cifra expresa la complejidad de la situación epidemiológica en el país. Lamentablemente, 3 cubanos fallecieron a consecuencia de la enfermedad. En su habitual conferencia de prensa, el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán, reiteró su llamado a la contención del nuevo coronavirus. Con 786 casos confirmados, la cifra más alta en una jornada, la nación marca un nuevo récord de casos activos y del total de pacientes ingresados en los hospitales del país. Lamentablemente, 3 personas fallecieron a consecuencia de la enfermedad, por lo que se acumulan ya 200 decesos hasta la fecha. Una tos, una expectoración o no, tos seca, fiebre, falta del olfato, pérdida del olfato, pérdida del gusto, vómito, diarrea, cansancio, decaimiento marcado. Eso me lo siento hoy y por la tarde estoy yendo a mi médico, que además tengo la posibilidad, tengo un médico de familia, tengo un policlínico. En Cuba existe la bondad de que usted puede ir a cualquier hospital, si es que así lo entiende, pero no es correcto quedarse en la casa porque después la evolución es muy rápida y da poco tiempo a su recuperación. La Habana, con 344 casos confirmados, es la provincia en el día de hoy con las mayores cifras de contagio, seguida de Santiago de Cuba y Guantánamo. Ante el aumento en más de 200 casos de una jornada a otra, el experto insistió en la necesidad de mantener el distanciamiento físico como medida de cuidado y autoprotección. En cualquier lugar tenemos mucho riesgo. Tenemos mucho riesgo por la transmisión que hay, por la contagiosidad de esta enfermedad, porque no sabemos diferenciar quién tiene, quién no lo tiene. Y yo sigo insistiendo con el cuidado de las personas. Del total de confirmados, 773 son autóctonos y 13 importados. La tendencia al sostenido incremento de casos con el nuevo coronavirus dispara las alarmas y evidencia que el riesgo está presente en cualquier comunidad del país. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ante el incremento de casos positivos en Santiago de Cuba, el Consejo de Defensa Provincial refuerza las medidas para contener los contagios. Por 2 días consecutivos, con más de 100 confirmados, ese territorio demanda de la responsabilidad y conciencia de sus habitantes. Decisivo y de compromisos con la nueva ola epidémica, calificaron las autoridades del Consejo de Defensa Provincial en Santiago de Cuba los momentos actuales para el enfrentamiento a la COVID-19. El acelerado incremento de la enfermedad presenta al territorio por 2 días consecutivos con más de 100 casos positivos al SARS-CoV-2, lo que indica que ahora es cuando más se necesita que cada santiaguero haga un voto por la salud y la vida. Por eso le pedimos que nuestros medios de comunicación masiva, nuestras organizaciones de base, de masas que tengamos nosotros en la comunidad, la actuación del médico y enfermera de la familia es clave en estos momentos. Para tratar ya de empezar a tener, ya estamos consolidando el tema de los PCR, que era un nudo crítico que teníamos en la provincia. Pero si no actuamos en otro grupo de variables, no somos capaces de minimizar y disminuir esta epidemia. En esta reunión de trabajo se analizó el crecimiento de la tasa de incidencia,
y se vigilan con atención las áreas de salud del poblado El Cristo y 28 de septiembre. Desde aquí se llama a la población a incorporar nuevas prácticas de vida, como usar el nasobuco, lavarse las manos frecuentemente, desinfectar las áreas con las soluciones indicadas y mantener el distanciamiento físico. Es también una forma de reconocer la entrega sin límites de profesionales de la salud, científicos, de los santiagueros todos, que como estos necesarios contribuyen a enfrentar y vencer el nuevo coronavirus en tiempos de reordenar el país que vivimos. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La empresa provincial de farmacias y ópticas en Pinar del Río elabora una solución a base de productos naturales para desinfectar las manos y favorecer el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias contra la COVID-19. Ante la ausencia de una vacuna o tratamiento que ponga freno a la actual pandemia, la empresa provincial de farmacias y óptica de Pinar del Río gestó una propuesta innovadora para contribuir al enfrentamiento de la COVID-19. Con una producción inicial de 1.000 litros, Manosol llega por primera vez a la población como una alternativa de la medicina natural y tradicional a base del extracto acuoso de aloe vera, producto líder de la industria pinareña. Tiene propiedades emolientes, antivirales, antibacterianas, cicatrizantes, contra quemaduras, contra heridas, y también sus características como extracto acuoso, pero también que contiene un % de gel, y eso hacía que la deshidratación que provoca el alcohol normalmente en las manos, ya que esta solución se va a utilizar en el día varias veces, no fuera tan drástica. La solución, compuesta además por glicerina y un alto porcentaje de alcohol, avala la guía de elaboración a nivel local de formulaciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para la desinfección de manos y que fue retomada en el 2020 para combatir al nuevo coronavirus. Nosotros la adecuamos a las condiciones nuestras, avalando o haciendo diferentes pruebas a nivel de laboratorio para que comprobando si nuestras materias primas tenían el nivel de esas que nos decía la guía. Y así pudimos comprobar que en los porcientos que decía la guía podíamos hacer una formulación nuestra. Manosol, muy beneficiosa para las personas alérgicas o susceptibles al hipoclorito de sodio, solo se expenderá en los frascos comercializados por la red de farmacias. En nuestra unidad estamos ofertando una solución para la desinfección de manos por 120 ml a 5 pesos. Y está en elaboración una nueva presentación que por 60 ml a 2.50, que es más económico para nuestra población. Alrededor de 8.000 unidades ya se venden y se prevé su elaboración en varios centros de producción local de medicamentos de la provincia. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Revisemos algunos temas de la agenda internacional y comenzamos en nuestro continente. El Tribunal Supremo Federal de Brasil autorizó una investigación contra el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, responsabilizado por la deficiente respuesta a la crisis sanitaria en el estado de Amazonas. La investigación se centrará en la gestión de Pazuello durante la crisis generada por la COVID-19. La capital del estado Amazonas, Manaus, está sumida en un caos sanitario con falta de oxígeno para tratar a los enfermos durante las 2 últimas semanas, hospitales colapsados y cementerios sobresaturados. También el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará al Estado colombiano por genocidio político, impunidad y crímenes contra la paz sostenidos a lo largo de casi un siglo. Un comunicado del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado en Colombia asegura que organizaciones políticas, sociales, étnicas, de víctimas y de derechos humanos denunciarán el genocidio político sufrido por sus miembros y colectivos. Fundado en 1979, el Tribunal Permanente de los Pueblos no tiene potestades con implicaciones judiciales, pero apela a la conciencia ética para condenar graves violaciones a los derechos humanos y cambiar el rumbo de estados y sociedades.
La Organización de las Naciones Unidas advirtió que la recuperación económica de la crisis de la COVID-19 será frágil y desigual en Latinoamérica y el Caribe. La ONU vaticina un crecimiento del 3,8% en la región durante 2021, frente a una caída del 8% que calcula para 2020 como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, destacan que los niveles precrisis no se alcanzarán hasta finales de 2023. Naciones Unidas estima que esa recuperación frágil entraña numerosos riesgos, incluido el peligro de una década perdida en términos de crecimiento económico y desarrollo, así como riesgo de inestabilidad política y deuda en varios países. También es noticia que el ministro de Defensa colombiano Carlos Holmes Trujillo murió este martes a los 69 años a causa de complicaciones derivadas de la COVID-19. Una televisora extranjera ofrece los detalles. El ministro de Defensa de Colombia murió el martes a los 69 años tras contagiarse con el nuevo coronavirus. Según el presidente Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo sufrió complicaciones en su salud mientras batallaba con la enfermedad. Estaba hospitalizado desde el 11 de enero y 4 días después fue llevado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Central de Bogotá por deterioro agudo de su función pulmonar. Trujillo fue funcionario de los 6 presidentes que han gobernado el país desde 1990. Luego de una frustrada precandidatura presidencial, fue nombrado por Duque como ministro de Relaciones Exteriores en agosto de 2018 y estuvo en ese cargo hasta 2019. Entonces asumió la cartera de Defensa. Varios líderes políticos, desde los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos hasta el jefe de la oposición Gustavo Petro, lamentaron el fallecimiento. Y en menos de 2 semanas, Ecuador celebrará elecciones generales. El próximo 7 de febrero elegirán al presidente, vicepresidente y a los miembros de la Asamblea Nacional en un contexto marcado por los efectos de la pandemia y la crisis económica generada, además por las medidas del gobierno de Lenín Moreno. Así es, pero ¿quiénes son los principales candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas y qué podría cambiar en Ecuador luego de esta jornada electoral? Con el análisis sobre el tema, la periodista Diana Valido. Un placer, Diana. Buenas noches. Muy buenas noches, Serrano. Muy buenas noches, Añé. Así es. Ecuador abre el calendario electoral de Latinoamérica en este año. Hay 16 candidatos, pero según las encuestas, solo 3 tienen posibilidades reales. Vamos a conocer quiénes son los principales aspirantes a la presidencia ecuatoriana. En primer lugar, se encuentra el candidato de la Alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, que marca un 36% de intención de voto. Le sigue Guillermo Lasso, quien se postula por tercera vez y alcanza un 30%, y en tercer lugar, Yacu Pérez del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti con el 13%. Hablemos ahora de las propuestas. Andrés Arauz, quien lidera la intención de votos, es un joven político de 35 años. Durante el último gobierno de Rafael Correa ejerció como ministro de Cultura y Patrimonio. Arauz fue el elegido por Revolución Ciudadana y Centro Democrático. Estos son los movimientos que conforman Unión por la Esperanza para continuar con las políticas progresistas iniciadas por Correa ante la imposibilidad legal de que el exmandatario se presentara a las elecciones. Sin embargo, a pesar de que las encuestas perfilan a Andrés Arauz como el candidato con mayores posibilidades, su presencia en los medios ecuatorianos es mínima y casi siempre acompañada de otra reseña con connotación negativa. De acuerdo con un estudio reciente de 10 noticias publicadas por la cadena televisiva Teleamazonas, Guillermo Lasso se lleva 4 buenas reseñas, mientras la cobertura Andrés Arauz, el candidato por el binomio de la Esperanza, alcanza una referencia genérica a sus propuestas de gobierno. Al parecer no interesa que se conozcan mucho sus propuestas para dirigir el país. Y la pregunta es, ¿por qué? Arauz, en su programa de gobierno, que está además disponible en la página web de su campaña, refleja una continuidad en las políticas sociales y económicas que emprendió Rafael Correa y que, según ustedes recordarán, iba a seguir Lenín Moreno, aunque la realidad mostró un panorama muy diferente. De acuerdo con la CEPAL, Ecuador fue una de las economías más afectadas por la pandemia, porque ya estaba mal desde antes, cuando Moreno optó por los recortes sociales. Arauz propone restaurar la fuente
fuentes de empleo, sistemas de salud y educación gratuitos, recuperar la producción agrícola y emprender una economía sustentable que proteja la naturaleza. No obstante, quienes quieran hacerse una valoración propia deben buscar sus contenidos en redes sociales frente al vacío mediático que encierra su nombre. Guillermo Lasso sí tiene todas las papeletas con los medios en Ecuador para un posicionamiento. Ya ha sido candidato a presidente en 2 ocasiones, por lo tanto su nombre está asociado a la derecha local y arrastra un importante capital político. Si uno revisa sus propuestas de campaña, encontrará ciertos matices de medidas sociales como la generación de empleos, la reducción de costos arancelarios, los créditos y apoyos a los nuevos negocios, pero Lasso sigue representando a la oligarquía del país y su gobierno siempre va a favorecer a ese sector. Ahora, el tercer candidato que les mencionaba es Yacu Pérez, con gran apoyo indígena. El apoyo indígena porque un segmento que alcanza un tercio de la población ecuatoriana. Se dice que los votos con los que este candidato cuente son los que pudieran decidir a la hora de un balotaje, pero aún es pronto para hablar del destino de esos sufragios. El candidato indígena públicamente no ha expresado cercanía con ninguno de los candidatos que le anteceden. De esta forma llega Ecuador a sus elecciones generales, con un país marcado por la pandemia que podría definir los niveles de ausentismo, una crisis económica imposible de resolver con el fondo millonario que prestó el FMI y con una apatía política que se evidencia en 16 candidatos a la presidencia, lo cual no significa que existan 16 visiones de cómo mejorar las cosas, sino que existe una fragmentación de posiciones y falta de confianza frente a lo que tienen actualmente. Recuperar esa confianza será la tarea de quien asuma las riendas del país en estos comicios. Los ecuatorianos deben elegir entre las propuestas cuál se asemeja más al país que desean construir, un país donde las promesas electorales sean una realidad para ellos 4 años después. Así me despido. Buenas noches. Y el vínculo entre entidades de la industria sideromecánica en Holguín favorece el desarrollo de equipos e implementos para los programas de la agricultura de todo el país. De esa manera se consigue el necesario encadenamiento para elevar la eficiencia y productividad del sector. Un novedoso proyecto reunió en la sala de diseño de la fábrica de equipos e implementos agrícolas 26 de julio a especialistas de esa entidad, del Centro de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola, SEDEMA y otras industrias. Se trata de una cosechadora de granos de mediano porte que se fabricará por primera vez en Holguín. Nos encontramos desarrollando proyectos integradores enfocados en la libertad del uso de maquinarias para el tema de la alimentación que hoy en día el país necesita. Esto nos da la posibilidad de que nosotros en la misma fábrica tengamos la posibilidad de desarrollar ideas y crearlas y ponerlas en la práctica, no sé, en el mismo lugar donde se van a desarrollar, basado en la tecnología, en las bondades que tienen estas industrias, y así poder minimizar costos y recursos que hoy en día demanda estos tipos de desarrollo. Tras cumplir con los rigores técnicos de diseño y su validación en el terreno, podrá completar su producción en la 26 de julio, que en esta primera etapa asume la mayor parte de la fabricación de los componentes del prototipo y su posterior ensamblaje. Producimos en estos momentos y consideramos que ya en el mes de abril estemos sometiendo a prueba una cosechadora de maíz donde interrelacionan varios factores de la economía, tanto productores como empresas de diseño. Es la vinculación de los diseñadores directos a la fabricación. Eso ha dado la posibilidad de contar ya en este momento con el know-how de esa maquinaria que se desarrolla. Y por supuesto hemos creado todo un escenario para que se continúen a una gran velocidad poder desarrollar otro tipo de maquinaria vinculada con la producción de alimentos del país. Otra de las entidades que también participa en el proyecto es la empresa 60 aniversario de la Revolución de Octubre, que además continúa con el desarrollo y fabricación de la cosechadora de caña CCA 5000. Nosotros tenemos a cargo el diseño del sistema hidráulico de la cosechadora y también la fabricación de conjuntos, partes y piezas para la misma. Además, nuestra empresa tiene el proyecto de la cosechadora cañera CCA 5000.
Este proyecto que ha transitado por las diferentes etapas de su desarrollo, que en la zafra pasada concluimos con las pruebas de cierre y que en esta presente zafra o en esta zafra estamos realizando las pruebas de campo para la validación del producto. El vínculo constante entre entidades de la industria hidromecánica en la provincia establece una metodología de trabajo que apuesta por una mayor eficiencia en los procesos industriales, al tiempo que aporta iniciativas para el desarrollo económico y productivo del país. Desde Holguín, el camarógrafo Rafael Orama e Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Los dos equipos más ganadores en la historia de nuestras series nacionales, Industriales y Santiago de Cuba, triunfaron hoy en sus primeros compromisos en los playoffs de la actual temporada beisbolera. Las avispas orientales vencieron a los leñadores de Las Tunas con pizarra final de 7-4. El mentor santiaguero Heriberto Rosales acudió a su mejor dupla de picheo durante todo el campeonato para asegurar el primer éxito de la postemporada. Carlos Font permitió 4 limpias con 9 imparables en 7 entradas de labor. Luego vino Junior Tour con su velocidad acostumbrada, muy por encima de la media nacional, propinó 3 ponches y liquidó sin dificultades las 2 entradas que trabajó. La ofensiva indómita la encabezó su cuarto bate Edilce Silva con 3 incogibles en 5 turnos y 3 impulsadas, y también su capitán Adriel Labrada de 3-2, incluyendo su jonrón decisivo. Precisamente el capitán santiaguero ofreció declaraciones en conferencia de prensa posterior al juego y el colega de Radio Rebelde Guillermo Rodríguez nos envió un fragmento. Necesitaba la carrera porque nos habíamos empatado el juego, pero bueno, le pegué y salió. Yo no salgo a buscar ningún batazo. ¿Cómo estás viviendo esta postemporada, estadio vacío? Es decir, la sensación completamente diferente. Sí, yo ya tuve una postemporada en el 2009, pero así estadio vacío creo que hay que disfrutarlo, aunque no podamos, pero hay que disfrutarlo así mismo. Antes de pasar al otro juego de la jornada, les comento un detalle. En la teoría del béisbol moderno que se aplica internacionalmente, es muy difícil ver a un pitcher abridor que trabaje más allá del 5º o del 6º inning, aunque lo haga muy bien. Sin embargo, aquí en Cuba seguimos con los métodos de hace 40 años y quedó demostrado en el choque de hoy entre Santiago y Las Tunas. En el caso del abridor tunero, Yudiel Rodríguez llegó al 7º inning, como es lógico, ya su efectividad no era igual, y ahí mismo lo explotaron. ¿Por qué Pablo Civil no trajo el relevo antes? No lo critico, al contrario, lo entiendo. Lo que pasa es que no confía en su bullpen intermedio porque no tiene calidad. Esto le pasa a varios equipos, no solo a Las Tunas. Santiago, por ejemplo, hizo lo mismo. Carlos Font abrió el 8º inning con más de 100 lanzamientos y Rosales tuvo que traer antes de tiempo a Junior Tour. O sea, empató el trabajo del abridor con el del cerrador. Repito, no culpo a los directores. Ellos trabajan para ganar el juego y más ahora en un playoff. Esto lo que demuestra que la formación de la mayoría de nuestros pitchers aún es insuficiente. Por su parte, en el estadio José Antonio Huelga, Industriales derrotó a Granma 5-4 en un disputadísimo duelo que se definió en el 10º inning. Leandro Martínez parecía que saltaba del box en el mismo primer capítulo cuando hizo casi 40 lanzamientos, pero en ese momento Industriales no lo exprimió lo suficiente, el zurdo se repuso y protagonizó un magnífico duelo frente al joven Brian Chi, que como era de esperar, también lo hizo muy bien. El choque reservó lo mejor para el final, cuando Granma estuvo a 3 outs de la victoria en el 9º y Alberto Calderón empató el juego con un lineazo que se fue más allá de las cercas del right field. Carlos Martín manejó muy bien su picheo relevo, pero todos fracasaron en el intento. Además, Guillermo Avilés regaló una carrera al no deslizarse en home y Julián Milán, el torpedero, cometió un error clave que le dio la carrera decisiva a los Leones. Destacar por el elenco de la capital el trabajo de su estelar cerrador Andy Rodríguez, que hoy se presentó con la excelente velocidad que lo caracteriza. Por su parte, el director de Industriales Guillermo Carmona, aprovechando que ya tiene su plantilla completa, movió muy bien la banca de lujo que tiene y le dio resultado. Por los alazanes, el extraclase Alfredo Despaine, por cierto, hoy como tercer bate,
empujó par de anotaciones. Al terminar el choque, Andy Rodríguez compareció ante la prensa y el colega Dulier Reyes nos envía parte de sus palabras. Me concentré en ese inning porque como estaba viendo el juego sabía que me podía tocar en esa ocasión. Yo creo que me preparé mucho para esos momentos y sobre todo mirando en los turnos anteriores a esos grandes bateadores que tiene el equipo de Granma. Yo creo que usé la estrategia de montármele rápido arriba en el conteo, sobre todo atacarlo en la zona de strike y así haciendo ajustes, pudiendo sacar los outs, que eso era lo que podía dar la posibilidad al equipo que ganara. Mañana continuará la postemporada de la Serie 60 de béisbol solamente con el choque entre Santi Espíritus y Pinar del Río a partir de la 1 de la tarde desde el estadio 5 de septiembre de la Perla del Sur. Los abridores anunciados son Joven Socarrás por los Gallos y Erly Casanova por los Vegueros. A Socarrás ya lo pusimos hace 2 días en este mismo noticiero y se refería a la gran responsabilidad que tendrá mañana. Ahora tenemos las declaraciones del abridor pinareño. Un partido importante, siempre el primero, ¿no? Y nada, trataré de aportar al equipo y dar lo mejor de mí. Un equipo Santi Espíritu que ha tenido una campaña increíble, el primer lugar en la tabla de posiciones, un buen equipo. Y estos playoffs, aquí todo el juego, todos los detalles del juego son importantes y va a ganar el que mejor juegue el béisbol. Veremos qué pasa mañana. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, Carlos Juan Finlay, contribuyen a la pesquisa activa en la comunidad. Esa es una de las estrategias para lograr la contención del coronavirus desde la atención primaria de salud. Seguidores del ejemplo de Finlay, científico camagüeyano considerado benefactor de la humanidad, más de 2.000 jóvenes que cursan medicina, estomatología y licenciatura en tecnologías de la salud se encuentran en la primera línea de enfrentamiento al rebrote de la COVID-19. Teniendo en cuenta que el municipio de Camagüey es el que se encuentra en fase de transmisión autóctona, bueno, pues los estudiantes que pertenecen a este municipio fueron distribuidos por las 9 áreas de salud de nuestro territorio. Se dividieron por dúos, donde todos los estudiantes deben atender, o sea, cada dúo debe atender un mínimo de 80 casas, atendiendo a las características del área de salud que ellos estén pesquisando. Los recorridos tienen lugar en toda la provincia, pero se hace mayor énfasis en las 9 áreas de salud de la capital agramontina, donde se mantienen bajo vigilancia reforzada 3 consejos populares por el incremento de casos en los últimos días. Tratamos de pesquisar al 100% de la población todos los días, aproximadamente se cumple de un 95 a 98% de esa población, priorizando a los vulnerables que son los recién nacidos, lactantes, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas descompensadas, adultos mayores. También vemos todos los días a nuestros viajeros que llegan pueden ser del exterior o viajeros nacionales, se hace un seguimiento de ingreso domiciliario por 7 días. Un gran impacto tiene en la población de los 13 municipios de la provincia la incorporación de los estudiantes y profesores de ciencias médicas a las visitas a los hogares para conocer el estado de salud de sus moradores y poder identificar tempranamente cualquier síntoma de infecciones respiratorias y crear una barrera de contención frente a la COVID-19. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Otra madrugada fría tuvimos en localidades del interior de gran parte del país, principalmente de la región occidental, con temperaturas mínimas que oscilaron entre 12 y 15 grados Celsius. Este enfriamiento en la superficie, en combinación con un flujo húmedo del sudeste en los niveles bajos de la atmósfera, favorecieron la presencia de nieblas y neblinas en algunas localidades del occidente y centro del país, principalmente en la región occidental. Pinar del Río tuvo niebla densa en algunas localidades y también en la isla de la Juventud. En las imágenes de satélite se puede apreciar muy poca nubosidad en el área, solo algunos nublados altos que cruzan la región oriental del país, pero nublados que no generan precipitaciones. El pronóstico del tiempo para mañana, con poca variación, estará amaneciendo con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional y es posible la presencia de niebla y neblinas en algunas localidades, principalmente del occidente y centro. En la tarde estará parcialmente nublado y con sol en algunas localidades y con muy baja probabilidad de lluvias. La madrugada todavía fría en localidades del interior
con temperaturas entre 16 y 19 grados superiores en el oriente del país y las temperaturas máximas con un ascenso gradual, valores entre 29 y 32 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte de la región oriental, donde serán del este hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambas costas orientales, excepto en la costa norte de la provincia de Guantánamo, donde se mantienen las marejadas, pero con tendencia a ir disminuyendo gradualmente durante la tarde, y la mar estará tranquila en el resto de las costas. Para los próximos días se espera el jueves la llegada de un nuevo frente frío a la región occidental, incrementando su paso las áreas de nublados con algunos chubascos y lluvias que ocurrirán principalmente en zonas de la costa norte. Con el paso del frente frío hacia el este, será incrementando las áreas de lluvias en las regiones central y oriental del país, también sobre todo en zonas de la costa norte, y se impondrá con el paso del frente una nueva masa de aire que producirá un descenso de las temperaturas principalmente en el occidente y centro. En resumen, para mañana poco cambio en las condiciones del tiempo, muy baja la probabilidad de lluvias. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana. Hasta mañana, Ginelis. El mundo se muestra dividido ante el mayor reto de salud del presente siglo, el combate al virus SARS-CoV-2. La respuesta desigual ante la cura y prevención del contagio obstaculiza su solución. El siguiente material de la periodista Daisy Gómez profundiza en el tema. Cuando la nueva variante del coronavirus, hallada en diciembre pasado en el Reino Unido, ya fue detectada en 60 países, la falta de una visión conjunta entorpece una solución viable de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud alertó la pasada semana que un fracaso moral catastrófico amenaza a la humanidad ante la distribución desigual de las vacunas contra la COVID-19. En su egoísmo, los países ricos se han precipitado a controlar la compra de vacunas, cuyos fabricantes, en varios casos, tratan de enriquecerse con sus ventas. Varias compañías han recibido subvenciones de cientos de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos u otros países, pero estos acuerdos no siempre vienen con cláusulas que limitan el precio máximo de la dosis. Sin embargo, hoy Estados Unidos y la Unión Europea afrontan el incumplimiento de las entregas del antígeno por los laboratorios en el tiempo acordado o reacciones alérgicas imprevistas en los vacunados. Las grandes potencias occidentales se olvidan que el planeta es uno y la seguridad contra la pandemia radica en la inmunización para todos sus habitantes, la mayor parte pobres. El alto precio de las vacunas creadas en Occidente y su manejo es inaccesible para las naciones subdesarrolladas. El proceso es tan complejo que en el Hospital Mount Sinai de Nueva York han estado practicando. Saben que cualquier demora puede echar a perder las vacunas. We have to empty the box within 90 seconds and open the freezer. The freezer is a sub-zero freezer. Por su parte, Rusia y China trabajan en el suministro de propuestas vacunales a menor precio, mientras Cuba y Venezuela avanzan en la creación del Banco de Vacunas para las naciones de la Alianza Bolivariana ALBA. Es la respuesta ante la injusticia desigual existente en el acceso a tan necesarios insumos en favor de la vida. Daisy Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El 13º Congreso del Partido Comunista de Vietnam inició oficialmente este martes en Hanoi. En la sesión, su secretario general y presidente del país, Nguyen Phu Trong, leyó el informe del Comité Central del Mandato que culmina para la consideración, análisis y toma de decisiones de los delegados. Phu Trong mencionó 3 asuntos relevantes: la preparación de dichos textos, el resumen de los trabajos del 12º mandato, los 35 años de renovación y las orientaciones y objetivos para los próximos 5 años y etapas venideras. En su discurso ante los 1.587 delegados, el dignatario recordó que mientras el mundo ha entrado en recesión,
Con una caída media del 4% del Producto Interno Bruto, Vietnam ha crecido un 2,91%. Señaló que su país está reconocido a nivel global como un lugar que ha brillado en la implementación de un doble objetivo: controlar con éxito y prevenir la pandemia de la COVID-19 y la recuperación económica. Por su parte, el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, destacó que la cita política tiene lugar en medio de numerosas oportunidades y obstáculos como el cambio climático, los desastres naturales, las epidemias y los grandes impactos de los avances científicos y tecnológicos en la vida socioeconómica a nivel mundial. Xuan Phuc expresó su confianza en que con sabias orientaciones, Vietnam conseguirá nuevos éxitos en su camino hacia convertirse en un país próspero y que avance al ritmo de las grandes potencias. El también miembro del Buró Político reiteró que el 13º Congreso del partido tiene una gran misión histórica para la patria y el pueblo, no solo en el lapso 2021-2025, sino también con objetivos marcados hacia 2030 y las perspectivas hasta 2045. El 13º Congreso del Partido Comunista de Vietnam tiene lugar en el Centro Nacional de Convenciones de Hanoi y concluirá el 2 de febrero con la elección de los miembros del Comité Central, del Secretariado y del Buró Político, además de su secretario general. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más informaciones internacionales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que la pandemia del coronavirus ha provocado la peor crisis económica en casi un siglo y ha agravado los problemas mundiales existentes. Durante su intervención en el foro de Davos, Guterres manifestó que la crisis puso de relieve las desigualdades entre las personas y los países, empeoró la situación ecológica e insistió en la fragilidad en el régimen de desarme y los crecientes riesgos de la proliferación de armas nucleares y químicas. Subrayó que las divisiones geopolíticas podrían llevar a una gran fractura y la aparición de dos bloques rivales con sus propias economías, sistemas financieros y reglas comerciales. Expertos de la Organización Mundial de la Salud advirtieron que la COVID-19 podía convertirse en una enfermedad endémica, es decir, un padecimiento que por largo tiempo afecta a las poblaciones humanas. La OMS precisó que la disponibilidad de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en un futuro cercano no será suficiente para detener la transmisión del virus, por lo que se estima que continúe extendiéndose. Sin embargo, aseguran que la efectividad de las vacunas desarrolladas hasta el momento posibilitará reducir la mortalidad y el impacto de la enfermedad en la sociedad, especialmente entre los grupos más vulnerables. Rusia y Estados Unidos intercambiaron notas diplomáticas en relación con la prórroga del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START 3. En los próximos días, las partes completarán los trámites necesarios para asegurar el funcionamiento ulterior de ese mecanismo jurídico internacional. En su primera conversación telefónica, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden expresaron su satisfacción por el intercambio de las notas diplomáticas para la extensión del acuerdo. El tratado START 3, el único vigente de reducción de armas entre Rusia y Estados Unidos, expira en febrero de 2021. En este minuto damos lectura a la siguiente nota. El Tribunal Provincial Popular de La Habana dio a conocer que el 21 de diciembre de 2020 fue celebrado el juicio oral y público de la causa 61 de 2020 del Tribunal Municipal Popular de Plaza de la Revolución, seguida por los delitos de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de carácter continuado y de daños a bienes del patrimonio cultural, en la que comparecen como acusados Pánter Rodríguez Baró, Joel Prieto Tamayo y Jorge Ernesto Pérez García.
El tribunal probó que los acusados Panther y Yuel, puestos de común acuerdo para desacreditar la imagen de José Martí, compraron 6 piedras de la droga conocida comúnmente como cocaína con parte del dinero recibido por una ciudadana cubana residente en los Estados Unidos, la que consumieron para la realización de los eventos delictivos. Aprovechándose de la oscuridad de la noche y la escasez de las personas en las calles a esas horas, en la madrugada del 1 de enero de 2020, comenzaron a derramar sangre de cerdo sobre cuantos bustos y pancartas de nuestro héroe nacional y demás próceres de la revolución se encontraban en las vías públicas, entre los cuales se hallaba el busto de José Martí, situado en la editorial de la revista Bohemia, declarado Patrimonio Cultural de la Nación Cubana. Estas acciones fueron grabadas con el móvil del acusado Jorge Ernesto Pérez García, quien las remitió a sus vínculos residentes en los Estados Unidos, que las publicaron para el mundo en las redes sociales, Facebook e Instagram y otros sitios. Los jueces actuantes, luego de valoradas las pruebas practicadas en la vista oral, consideraron responsable al acusado Panther Rodríguez Baró de los delitos imputados y le apreciaron las agravantes reguladas en el artículo 53B, H y L, así como la agravación extraordinaria de los artículos 54.2 y 54.4 del Código Penal y su carácter de multireincidente en la comisión de ilícitos penales, conforme el artículo 55.2 y 3CH de la propia norma penal. Se sancionó como autor ejecutor de un delito de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de carácter continuado, previsto y sancionado en el artículo 204 en relación con el 11.1 del Código Penal a 5 años de privación de libertad, y por un delito de daños a bienes del patrimonio cultural, previsto y sancionado en el artículo 243 del propio Código, a 12 años de privación de libertad, y como sanción conjunta y única a cumplir, 15 años de privación de libertad, y como sanción accesoria, la prevista en el artículo 37.1 y 2 del mencionado cuerpo legal, referida a la privación de sus derechos públicos por igual periodo, con la consiguiente responsabilidad civil de reparar el daño material causado, en correspondencia con el valor del bien afectado. Al acusado Yuel Prieto Tamayo le fue apreciada las agravantes reguladas en el artículo 53B, H y L y la agravación extraordinaria del artículo 54.2. Se sancionó como autor ejecutor de un delito de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de carácter continuado, previsto y sancionado en el artículo 204 en relación con el 11.1 del Código Penal, a 2 años de privación de libertad, y por el delito de daños a bienes del patrimonio cultural previsto y sancionado en el artículo 243 del propio Código, a 7 años de privación de libertad, y como sanción conjunta y única a cumplir, 9 años de privación de libertad, y como sanción accesoria, la prevista en el artículo 37.1 y 2 del mencionado cuerpo legal, referida a la privación de sus derechos públicos por igual periodo, con la consiguiente responsabilidad civil de reparar el daño material causado, en correspondencia con el valor del bien afectado. Al acusado Jorge Ernesto Pérez García, como autor ejecutor de un delito de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de carácter continuado, previsto y sancionado en el artículo 204 en relación con el 11.1 del Código Penal, a 1 año de privación de libertad, y como sanción accesoria la prevista en el artículo 37.1 y 2 del mencionado cuerpo legal, referida a la privación de sus derechos públicos por igual periodo, con la consiguiente responsabilidad civil de reparar el daño material causado en correspondencia con el valor del bien afectado. Tanto en la tramitación de la causa como en el acto del juicio oral, el proceso contó con el cumplimiento de las garantías procesales establecidas y el respeto al debido proceso consagrado en la Constitución de la República.
La sentencia fue notificada a las partes en fecha 22 de enero de 2021. A los sancionados y a la Fiscalía les asiste el derecho de interponer recurso de apelación contra dicha decisión del órgano judicial. Buenas noches. La musicóloga cubana María Teresa Linares falleció este 26 de enero a la edad de 100 años. Por su invaluable contribución al estudio, gestión y difusión de la música cubana, recibió la condición de doctor honoris causa en Ciencias del Arte, los Premios Nacionales de la Música y de Investigación Cultural, el Premio Internacional Fernando Ortiz y la Orden Félix Varela de primer grado otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba. Pero sin dudas, su principal premio fue el reconocimiento a su legado como referente fundamental de la musicología cubana por su quehacer comprometido y multidimensional. Su constante labor de recopilación y selección de cantos hispánicos o africanos ha ayudado a comprender la evolución de nuestra historia sonora. Fue en 1948 cuando dictó su primera conferencia sobre música campesina, un interés que comenzó en la infancia, en uno de los primeros sitios donde cantó, Puerta de la Guira. Los numerosos viajes junto a su esposo, el musicólogo Argeliers León, a localidades y pueblos como Placetas, Remedios, Güines, Bejucal, San Antonio, le permitieron conocer de primera mano las distintas expresiones de la música y penetrar con ella sus marcas de identidad. El hecho de que se reunieran en las salas de los cabildos de nación era quizás para, con sus ensayos, ya que eran coros de 50, 60 o 100 voces, ocultar el sonido de las ceremonias rituales que estaban prohibidas por las autoridades coloniales. Quizás de aquí venga la frase aquella de en el cuarto de atrás hay rumba. De esa experiencia surgieron los discos Viejos Cantos Africanos e Influencias Hispánicas. María Teresa fue fundadora del Instituto de Etnología y Folclor, donde trabajó como asesora, investigadora y profesora. También colaboró con Argeliers León en la organización del Departamento de Música de la Biblioteca Nacional. Fue directora del Museo Nacional de la Música y bajo su guía se produjo la inauguración de la Sala de Instrumentos Cubanos. Desde el EGREM participó en más de un centenar de proyectos en su condición de asesora y productora, defendiendo siempre la línea etnográfica. Las fotos las revelan en sus exploraciones de campo, en contacto directo con los sonidos de la isla, tarea que continuó desde la Fundación Fernando Ortiz, el resumen de una vida centenaria dedicada a la investigación. En saludo al aniversario 168 del natalicio de nuestro héroe nacional, se desarrollará el evento virtual Martí en Nosotros los días 28 y 29 de enero. Organizado por el Centro Nacional de Escuelas de Arte, el evento se desarrollará a través de los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube de la institución. El programa incluye concursos, entrevistas, conferencias y otros materiales audiovisuales, así como un enlace en streaming que nos acercará a la importancia y desarrollo del pensamiento martiano en el arte cubano. Además, incluirá enlaces a los canales Telereverde y Canal Caribe de la televisión cubana. En el marco de estos días 28 y 29 de enero, las escuelas de arte de todo el país se sumarán también a la celebración de la figura del apóstol con publicaciones propias desde sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter. Y la Academia Regional El Alba de Holguín llega este año a sus 6 décadas de trabajo. Una institución inclusiva que ha ganado renombre con su quehacer constante encauzando los sueños y el talento de sus estudiantes. Paredes y galerías evidencian las capacidades creativas y habilidades de quienes se forman en la Academia Profesional de Artes Plásticas El Alba, un centro que arriba a 6 décadas con un prestigioso claustro integrado por artistas en activo. Personalidades como Cosme Provenza, Lauro Echavarría y René Francisco cursaron estudios en estos talleres, de los cuales han egresado más de 500 jóvenes de varias regiones del oriente cubano. Es esta una escuela inclusiva que se ha ganado un merecido renombre con su quehacer constante y en la cual las discapacidades no representan barreras para suscitar el talento. Todo el tiempo me han ayudado a profundizar en mis conocimientos y me han enseñado cómo trabajar a nivel de proyecto, a escala real. Me han ayudado a gestionar cosas que antes no sabía hacer, ha sido de mucha ayuda. Como él, otros jóvenes de alma inquieta estudian con orgullo en la Academia Profesional de Artes Plásticas El Alba, una institución holguinera que ha contribuido durante 60 años a la formación de la vanguardia artística de Cuba.
Jorge Pérez y Bernardo Cabrera para el Sistema Informativo. El Ministerio de Cultura dio a conocer los resultados de la recién concluida 36 edición del Festival Internacional Jazz Plaza, que ante la situación del país se mudó al escenario virtual. El alcance de las transmisiones superaron el 1.000.000 de usuarios y las 230.000 reproducciones. En total, el Jazz Plaza transmitió 54 publicaciones que llegaron a 96 países, con un mayor impacto en Estados Unidos, Cuba, México, Colombia y España. Los conciertos de Pancho Amat y Javier Colina, Muñequitos de Matanzas con Alejandro Falcón, Roberto Fonseca, Elito Rebé y su charangón, y Pupi y los que son, fueron las presentaciones que mayores visualizaciones alcanzaron. Los números hablan por sí solos y dejan claro que la decisión de realizar el Jazz Plaza online, lejos de ser una alternativa para no suspender el evento, ha sido una experiencia muy provechosa que amplió el concepto internacional del festival. El saldo real y el ya confirmado por sus organizadores es que sin dudas seguiremos teniendo Jazz Plaza virtual aún cuando llegue el anhelado regreso a los escenarios. Así yo me despido. Tenga usted muy buenas noches. También para Tilie. A pesar de dificultades con algunas materias primas, los trabajadores de la empresa Refractario Sabana, ubicada en Mayabeque, proyectan recuperar la capacidad productiva e incrementar las exportaciones. La empresa Refractario Sabana, ubicada en Mayabeque, mantiene la estabilidad en sus producciones y abre nuevos productos a la comercialización a partir de un proceso inversionista. Además, trazan estrategias para rescatar la capacidad productiva de la fábrica, única de su tipo en el país, dedicada a la producción de ladrillos y otros materiales refractarios para el consumo industrial. El proceso inversionista que tiene como objetivo fundamental la recuperación de la capacidad productiva de la empresa de 30.000 toneladas. Eso nos podrá permitir abarcar toda la demanda refractaria del país e incursionar en nuevos mercados como las exportaciones. En el laboratorio realizan las pruebas para elevar los estándares de calidad de las producciones a la altura de los requerimientos de los clientes. Se han producido alrededor de 500 toneladas de estos productos, que también tienen una gran demanda nacional y son los primeros productos que estamos realizándole los ensayos de calidad, por ejemplo el DITEC, para poder comercializarlo en las tiendas MLC y otras comercializadoras que requiere el país. Los principales clientes de nuestra empresa son las empresas siderúrgicas Antillana de Acero y Accionó Las Tunas y las empresas Grupo Empresarial Las Cubas. Como perspectiva tenemos para este año incorporar además de esos principales clientes a las empresas de la Unión Eléctrica, dígase todas las termoeléctricas y a las fábricas de cemento que se encuentran en el país. Además nos encontramos con otras líneas productivas incorporándonos a la Zona Espacial de Desarrollo de Mariel. Como proyecciones pretenden abrir nuevas líneas productivas que traen grandes beneficios al país al contribuir con la sustitución de importaciones. Desde Mayabeque, Raiza Ortega Herrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El aporte de la juventud cubana es vital en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 en todo el país. En el Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa Civil, una joven se consagra al análisis de muestras de posibles casos positivos a la enfermedad. Se formó como licenciada en química en el año 2016 y desde entonces honra con su día a día la virtud de ser útil. En el Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa Civil, los aprendizajes han sido continuos para Laurita. Nosotros estuvimos dispuestos y esperando porque sabíamos que el personal tenía la preparación y que las instalaciones contaban con el equipamiento necesario para realizar este tipo de diagnóstico. Durante los últimos 9 meses, esta joven ha centrado sus esfuerzos en detectar el ARN del SARS-CoV-2 en el material genético de miles de personas. Hay muestras a veces sensibles de niños, de personas ancianas que están hospitalizados, que están esperando el resultado. Y entonces siempre hay estrés cuando llegan las altas horas de la madrugada, tratar de prestar la misma atención, tratar de trabajar con minuciosidad. El calendario suma ya más de 290 días en el desafío constante al nuevo coronavirus. Nunca esperé que me pusieran de jefa de un grupo porque,
el corto tiempo que llevo trabajando en relación con mis compañeros de trabajo aquí del departamento, que sí tienen una vasta experiencia. Y nada, eso ha sido una oportunidad para crecerme profesionalmente. En las circunstancias del actual rebrote de la COVID-19, el procesamiento diario de unas 300 muestras como promedio ha puesto a prueba las capacidades del equipo, integrado en su mayoría por mujeres. Los familiares, los allegados, los más cercanos llaman a la casa, oye, hiciste tantas muestras ayer, entonces nos dice, bueno, sí. Nosotros no hacemos el trabajo para esto, para una entrevista. Hacemos el trabajo ya porque nos gusta, porque sentimos esa responsabilidad, ya le digo, desde lo que sabemos hacer, una manera de ayudar. Conmueven la sensibilidad y el altruismo de esta profesional cubana que con solo 27 años arriesga su vida por salvaguardar la de otros. Laurita irradia esperanza y a través de estas imágenes recibe la gratitud de millones. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el viceprimer ministro Dr. Roberto Morales Ojeda encabezaron este martes un nuevo encuentro con representantes de instituciones científicas y académicas que contribuyen al enfrentamiento a la COVID-19. Al cierre del lunes 25 de enero, Cuba registró un nuevo pico de casos positivos a la COVID-19 con 786 contagios y en el país permanecen hospitalizados con el nuevo coronavirus 4.668 pacientes. La Habana también reportó la cifra más alta de confirmados para un día con 344. En la jornada se otorgaron 669 altas médicas. En lo que va de enero, se superó el número de diagnosticados en el país durante todo 2020. Este panorama, sin dudas, el más complejo por el que ha atravesado la mayor de las Antillas desde el inicio de la epidemia en el país en marzo pasado, debe mantenerse durante las próximas semanas, según vaticinó el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, doctor Raúl Guinovart, en su actualización de los modelos de pronóstico sobre la evolución de la enfermedad. Sin embargo, la gran cantidad de recuperados ha evitado un mayor crecimiento de los casos activos. Se pronostica entonces que continuarán creciendo los casos confirmados y que continuarán creciendo los casos recuperados. Eso nos dará una estabilidad en los casos hospitalizados, es decir, eso nos dará una estabilidad pero alta, es decir, en un nivel alto de unos 5.000 casos hospitalizados. Hay que tener cuidado, si sigue creciendo, es decir, si aumenta la velocidad de crecimiento de los casos confirmados, el sistema hospitalario comienza nuevamente a crecer. Es decir, estos picos que vemos que están viendo ahí podrían cambiar. Por lo tanto, es importante que se trabaje en el tema epidemiológico, de detectar los casos confirmados, es decir, de tratar de captarlos a tiempo, ¿no?, para que no sigan transmitiendo. El Sistema Nacional de Salud, con el acompañamiento de la ciencia, tensa sus fuerzas para enfrentar el actual contexto epidemiológico. En la reunión se presentaron propuestas de modificaciones al protocolo de manejo clínico de los infectados con el SARS-CoV-2. Entre los cambios sobresale la introducción del concepto de paciente de alto riesgo, ya sea asintomático o sintomático, con tratamiento diferenciado y vigilancia intensiva, y la creación de salas para su atención en las diferentes instituciones hospitalarias del país. El alto riesgo, esta categoría nueva que estamos hablando, oscila, dependiendo de la provincia, los datos, entre un 5 y un 15% de los confirmados. Realmente el promedio nos da el 7%. Quiere decir que nosotros podemos estimar que un 7% de los confirmados van a ser pacientes de alto riesgo a pasar a grave. Y ahí es donde tenemos ahora que centrar la atención. De esta forma, se busca garantizar el tratamiento eficaz y oportuno de estos pacientes para evitar su paso a formas más complejas de la enfermedad o su eventual fallecimiento. Esta decisión robustece los protocolos que hoy se aplican a confirmados y sospechosos, pero que requieren también de su contribución y disciplina. Podemos tener el protocolo mejor del mundo, que si no es captada la persona a tiempo por el sistema de salud, el protocolo no puede actuar sobre esas personas. Entonces, si nos demoramos, si llegamos tarde al sistema de salud, es lo que nos está pasando, de que evolucionan muy rápido los pacientes y los estamos captando casi cuando llegan a las terapias. Y esa no es la idea. Además, llegar temprano a
a los servicios de salud de un paciente, la llegada temprana de un paciente, permite identificar de manera precoz e incluso abortar algunas complicaciones que puedan aparecer. Insisto, recalcar, por una parte, aumentar la percepción de riesgo de la población y por otra parte, aumentar la calidad de la pesquisa activa de los casos. El encuentro evidenció nuevamente el reconocimiento de la dirección del gobierno al aporte y compromiso de la ciencia nacional en el combate contra la COVID-19. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Por su atención, muchas gracias. Tengan buenas noches. Sí, buenas noches. Hasta mañana.